Bienvenidos de nuevo a la clase del día de hoy, la cual tiene el siguiente derrotero: plan de clase, presentación, fase 1, fase 2, inicio, fase 3, desarrollo, fase 4, el cierre. Esta clase la llevamos a cabo con el auspicio del Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico, IDEP Bogotá, Alcaldía Mayor de Bogotá, DC. Y pues tiene el objetivo de aprender en casa. La hemos denominado esta clase electronegatividad, enlace iónico y enlace covalente. Yo soy el profesor Walter Spencer Viveros, docente de química de la institución educativa Álvaro Echeverry Perea. Fase 2, inicio. La siguiente clase tiene como finalidad el acercar a los estudiantes a la comprensión de las explicaciones que propendan por explicitar la formación de compuestos químicos a través de las fuerzas intramoleculares e intermoleculares, teniendo en cuenta algunas propiedades periódicas de los elementos químicos, así como el paradigma de la ley del octete, entre otros, y en ese mismo sentido que se genere alfabetización científica. Las competencias científicas están enmarcadas así: interpretación y elaboración de gráficas, inferir, predecir, resolución de problemas, manipulación de variables, la observación, la modelación. También podemos ahí señalar la construcción de modelos teóricos, modelos observacionales, modelos o vocabulario teórico y vocabulario observacional. El indicador de desempeño será el que el estudiante lleve a cabo lo siguiente: determina a través de excelentes desempeños la formación de distintos tipos de enlaces químicos. Además, desarrolla habilidades que le permiten explicar las distintas fórmulas de los compuestos químicos. El objetivo consiste en potenciar las habilidades que permitan al individuo del siglo XXI el desarrollo de competencias, alfabetización y pensamiento científico, además de la adquisición y dominio conceptual, actitudinal y procedimental. Los materiales para esta clase pueden estar diagramados así: una guía donde tiene un cuestionario, el cual tenemos en el cierre, la calculadora, libreta de apuntes, tabla periódica, internet, computadora, tablet o celular, un lápiz, un borrador y un tajalápiz. La metodología utilizada en la institución educativa Álvaro Echeverry Perea, en general para las ciencias naturales y en particular para la química, consiste en aprender haciendo, y por consiguiente es a través de debate y la postura dialógica entre estudiantes y profesor. Por ello, pues nosotros podríamos empezar esta clase con coherencia a lo expuesto de la metodología, con un interrogante como el siguiente: ¿por qué consideras que el sodio y el cloro se unen? ¿Por qué en una molécula que es muy familiar como el agua, H2O, están unidos en esas proporciones? ¿Y por qué está unido el hidrógeno al oxígeno? ¿Qué es lo que los une? ¿Por qué consideramos que están unidos? Esas preguntas nos pueden llevar a situaciones. Otras como, por ejemplo, ¿por qué el sodio y el cloro me forman la sal de la cocina? Y esta sal de la cocina, cuando la disuelvo, la ubico con agua, se disuelve totalmente y no la podemos observar, formando una cuestión que se llama la mezcla homogénea. Estas cuestiones nos pueden llevar a un debate inicial muy interesante y a comprender cuáles son los conocimientos previos que tienen los estudiantes. Dicho lo anterior, entonces partimos para hablar de unas generalidades y de un marco teórico, el cual está en el orden siguiente. Retomando la sesión anterior,
la sesión anterior donde hablábamos de la configuración electrónica, entonces nosotros en esa configuración electrónica establecíamos cómo los electrones se iban ubicando en capas o niveles de energía y según el número atómico. Para el sodio, por ejemplo, que tiene un número atómico de 11, él va a tener 2 electrones en su primer nivel de energía, 8 en su segundo nivel de energía y 1 en su último nivel de energía o nube o capa de valencia. Mientras que el cloro va a tener 2 electrones en su primer nivel de energía, 8 en su segundo nivel de energía, llevamos 10, y 7 en su último nivel de energía o capa de valencia. Resulta que estos átomos alcanzan la estabilidad cuando ellos tienen regularmente 8 electrones en su último nivel de energía. Pero el sodio, para el caso que tenemos aquí en particular, tiene uno solo y el cloro tiene 7. Entonces al sodio le hacen falta 7 electrones para alcanzar esa estabilidad propuesta por la ley del octete, mientras que al cloro le hacen falta 1. Entonces nosotros establecemos que para que se dé esa estabilidad se deben dar una serie de condiciones como estas. Por ejemplo, el sodio, al tener un solo electrón en su capa de valencia, él tiene la tendencia no a compartir electrones ni a esperar que le lleguen electrones. Él más bien, por cuestiones energéticas, lo va a entregar. Es decir, que él cede o transfiere ese electrón por cuestiones energéticas. Ah, profesor, ¿hasta cuántos electrones se pueden ceder o transferir? Hasta 4. De 4 en adelante los átomos ya no ceden o transfieren, sino que más bien comparten. Y esto tiene un significado muy importante para la formación de las moléculas. Continuando con esta discusión, que ya vamos a atender lo que acabo de establecer. Entonces, como el sodio está entregando ese electrón, decíamos en una sesión anterior, que el sodio al entregar ese electrón, él va a formar un ion positivo. Lo establece la propiedad periódica de potencial o energía de ionización, que se conoce con el nombre de catión sodio. Y el radio se va a disminuir con respecto a su átomo neutro. ¿Por qué se reduce el radio? Decíamos que se reduce porque como ya estos electrones están más cercanos al núcleo y el núcleo es positivo y los electrones son negativos, entonces hay una atracción. Entonces el átomo tiende como a comprimirse un poco más. Diferente sucede con el cloro. Como ingresa un electrón, entonces hay repulsión de esas cargas de la misma denominación, o sea negativas, en ese último nivel de energía o capa de valencia, y como están menos atraídas por el núcleo, con el núcleo de ese átomo, entonces él se expande, es decir, aumenta su radio atómico y forma un ion de carga negativa llamado anión. En este caso es el ion cloruro o anión cloro. Esta conceptualización es muy importante. Ahora, ¿por qué se unen las sustancias? Las sustancias se unen, estamos estableciendo, para alcanzar la estabilidad. Ahora, nos establecen que podemos predecir qué clase de unión es la que se está llevando a cabo, y eso lo podemos ahora sí esclarecer de la siguiente manera. Según la escala de electronegatividad, ¿qué es la electronegatividad? Es la fuerza de atracción que tiene un átomo por los electrones de otro. Si se enlazan átomos cuya diferencia de electronegatividad sea mayor de 1.7, se establece que se forma un enlace iónico. Entonces vamos a la tabla periódica, al modelo de la tabla periódica, donde están las electronegatividades de los átomos, y establecemos que las electronegatividades de los átomos ascienden o aumentan de izquierda a derecha en el periodo, y en el grupo aumentan de abajo hacia arriba. En la izquierda de la tabla periódica están los elementos metales y en la derecha están los elementos no metales. Esa es otra situación que nos puede llevar a predecir esto. Es decir, que cuando se une un metal como el sodio, que está bien a la izquierda de la tabla, con un no metal como el cloro, me forma enlace iónico. Pero la electronegatividad, que es la que estamos
estableciendo el día de hoy nos ayuda mucho con este valor. Cogemos la electronegatividad del cloro, que es 3. La electronegatividad del sodio. Los metales tienen electronegatividades muy bajas, 0,7 a 1 aproximadamente. No tienen electronegatividades tan altas, y eso también hace que ellos desprendan esos electrones que tienen en la capa de valencia y formen esta clase de enlace. Entonces, al unirse, al establecer la diferencia de electronegatividad mayor, que es 3, menos la del menor, que es 0,9 para el sodio, me daría 2,1, y como es mayor de 1,7, entonces establecemos evidentemente que es enlace iónico. Enlace iónico. Continuando con esta discusión, entonces nos establecen ahora la otra clase de enlace químico. Según la escala de electronegatividad, si se enlazan átomos cuya diferencia de electronegatividad sea mayor de 0,0 y hasta 1,7, se puede decir que forma enlace covalente polar. Enlace covalente polar. Entonces nos presentan el cloro y el hidrógeno. El hidrógeno tiene una coincidencia con los elementos del grupo 1 de la tabla periódica, que es donde están los metales, y es que tiene un solo electrón en su último nivel de energía o capa de valencia. Es lo único coincidente. De resto, el hidrógeno tiene todas las propiedades o características de los no metales, porque miren esta electronegatividad tan alta, 2,1. Entonces aquí ya no va a transferir o a ceder ese electrón, así tengo uno solo, sino que él va a alcanzar la estabilidad, haciendo una excepción a la ley del octete, que es tener 8 electrones. Él no necesita sino tener 2. porque él tiene que tener 2, al igual que el gas noble del grupo 8 de la tabla periódica, helio, que está estable con 2 electrones en su último nivel de energía o capa de valencia. Entonces él va a coger ese electrón y lo va a compartir con el cloro, que tiene 7 en su última capa de valencia. Pero aquí hay una cuestión: como el cloro tiene mayor electronegatividad, ese electrón va a tener más tiempo o va a estar más ubicado hacia el núcleo, hacia la nube electrónica, del cloro. Va a estar más ubicado hacia la nube electrónica del cloro, porque el cloro tiene mayor electronegatividad. Al tener mayor electronegatividad el cloro que el hidrógeno, entonces van a formar dipolos. ¿Esos dipolos cómo van a ser? Es decir, que va a ser un polo positivo y un polo negativo. Las moléculas existen eléctricamente neutras, pero ¿quién va a ser el positivo y quién va a ser el negativo si ambos son muy negativos? El que tenga mayor electronegatividad va a ser el negativo, en este caso el cloro, me va a formar el dipolo negativo. Y el que tenga menor valor de electronegatividad, que es el hidrógeno, me va a formar el dipolo positivo. Entonces forman ese dipolo. Esto es muy importante, para ciertas situaciones que nosotros, con las cuales estamos interactuando y que vamos a señalar ahora en las propiedades, los puntos de fusión, ebullición, etc. Ahora, estableciendo ahora lo de la escala de electronegatividad, cogemos el mayor valor, que es 3 para el cloro, menos el menor valor, que es 2.1 para el hidrógeno, lo restamos y nos da 0.9. Como nos dio 0.9, que es mayor de 0 y menor de 1.7, enlace covalente polar. Esa es la denominación del enlace covalente polar. Pero hay otra situación para esclarecer en la formación de los enlaces covalentes polares específicamente, y es esta. Resulta que tenemos esta molécula del tricloruro de flúor, donde hay 3 cloros y un flúor. Aquí, por favor, así existan 3 cloros, no vamos a restar 3 veces el valor de electronegatividad del cloro, solamente una vez la de uno y una vez la del otro. Es decir, el valor de electronegatividad del flúor, que es 4, menos el valor de la electronegatividad del cloro, que es 3, no más. Una y una vez. Así aquí estén 3 veces. Es decir, que si tenemos otra molécula donde está 5 veces, una vez el uno y una vez el otro. Entonces sería 4, que es para el flúor, el elemento más electronegativo que existe hasta el momento en la naturaleza, menos el cloro, que es 3.0, una electronegatividad muy grande. Entonces me daría valor de 1. Sigue siendo enlace covalente polar porque está mayor de 0 y menor de 1.7. Ahora, retomando las conceptualizaciones teóricas que habíamos señalado, la ley del octete, que establece la tendencia de los átomos a tener 8 electrones en su capa de valencia y alcanzar la estabilidad,
excepciones que existen, por ejemplo, ya nombramos una, que es con la del hidrógeno, que se estabiliza nomás con 2 electrones en la formación del ácido muriático. El ácido muriático en la alfabetización científica nosotros lo utilizamos ¿para qué? Nosotros lo utilizamos regularmente, hay veces en las casas lo utilizan para lavar los baños o inodoros. Ojo, es peligroso el ácido clorhídrico. El ácido clorhídrico, o también llamado muriático, es corrosivo y irrita la mucosa, es decir, que esa actividad no se debe de hacer. Que sirva esta situación como alfabetización científica. Ahora, el enlace químico es una fuerza que une a los átomos en la formación de las moléculas. Y el enlace iónico se presenta cuando se transfieren o se ceden electrones. ¿Y cuando se transfieren o se ceden electrones? Cuando yo tengo de un electrón hasta 4 electrones en la capa de valencia. Hasta allí se transfieren o ceden. De 1 a 3, digámoslo así. De 1 a 3 electrones se ceden o transfieren. De 4 en adelante, de 4 electrones en adelante, se comparten, y entonces estaríamos hablando de un enlace covalente. Ahí se comparten electrones. ¿Y cuándo se dan los enlaces covalentes? Entre los no metales. ¿Cuándo también podemos predecir un enlace iónico? Entre un metal y un no metal. ¿Cuáles son las propiedades de los enlaces iónicos? Los enlaces iónicos presentan propiedades como cuáles. Ellos poseen altos puntos de ebullición y fusión. Ellos conducen la electricidad y son solubles en agua. Es decir, por ejemplo, el cloruro de sodio, su solubilidad, es decir, la solubilidad es la propiedad que permite que se disuelvan una sustancia en otra. Es decir, que por ejemplo la sal de cocina ya se disuelve en el agua. Y la sal de cocina es muy importante para muchas cuestiones que suceden, por ejemplo, en los seres humanos, como la transmisión del impulso nervioso, pero también puede ser devastadora o conducir a patologías o enfermedades de hipertensión cuando la consumimos de manera descontrolada. Hace que la fuerza por espacio o unidad de área con la cual va el fluido llamado la sangre por los vasos sanguíneos, que son unos conductos, aumente, y esto puede romper esos vasos sanguíneos. Y si se rompe un vaso sanguíneo del cerebro o de una estructura importante, puede conducir al daño en esa estructura y a un infarto, por ejemplo, un infarto cerebral o un infarto del miocardio, etcétera, y eso puede conducir a fatalidades, que sirva a estas situaciones, como proponíamos al comienzo, como una especie de clase en la alfabetización científica. Los enlaces covalentes tienen propiedades de poseer bajos puntos de ebullición y de fusión. Son malos conductores de la electricidad y cuando están disueltos en agua o fundidos. Son solubles en agua cuando tenemos enlaces covalentes pero polares. Ahora vamos a hablar de la segunda clase de enlace covalente, que es la apolar. Es decir, que existen dos clases de enlaces covalentes, el polar y el apolar. Este enlace covalente apolar se lleva a cabo si enlazan átomos cuya diferencia de electronegatividad es igual a 0.0 y se establece que se forma esa clase de unión. ¿Cuándo se da? Se da cuando tenemos una molécula diatómica. Ejemplo, ¿cuándo es diatómica? Diatómica es cuando es el mismo átomo que está con un subíndice de 2. Esa es ya una molécula diatómica. Aquí es excluyente a lo que hemos señalado de que se debería de restar 2 veces o más la misma electronegatividad. Aquí sí se resta 2 veces, solamente cuando es la misma molécula que está en esta presentación. Es decir, en este caso el bromo, que está 2 veces, o sea es diatómico, lo restamos 2 veces, solamente aquí. Entonces sería 2.8 menos 2.8, 0.0, enlace covalente apolar. Existe otra clase de formación de enlace covalente apolar, y es cuando átomos diferentes tienen la misma simetría, pero eso lo vamos a discutir en profundización más adelante. Ejemplo acá del bromo. Mire, tiene 7 electrones en la capa de valencia. 7 electrones en la capa de valencia. Como está 2 veces, entonces un electrón con otro electrón se comparten en esa molécula. No se ceden ni transfieren, sino que se comparten porque tiene una electronegatividad muy alta y es el mismo átomo, y entonces me forma la molécula de Br2, o sea de bromo. Aquí no hay dipolos. Los dipolos se anulan. ¿Por qué? Los dipolos se anulan porque tiene la misma electronegatividad.
Acá tenemos un esquema para ir cerrando en la fase 4 de la tabla periódica, donde están ubicados a la izquierda los metales. Es un grupo mucho más numeroso que los no metales. Entonces, cuando se une un elemento químico metálico con un no metal, me forma el enlace iónico. Cuando se une un elemento químico no metal con otro no metal, o sea, de este mismo sector de la tabla periódica, enlace covalente. Existen dos clases. ¿Cuál es cuál? Entonces, decimos que es polar cuando la diferencia de electronegatividad es mayor de 0 y menor de 1,7. Y decimos que es apolar cuando el átomo es diatómico, es decir, que es el mismo, y la diferencia de electronegatividad es 0,0, y la excepción que nombraba cuando son átomos diferentes con la misma simetría. Pero estamos en este momento hablando solamente de los diatómicos para el enlace covalente apolar. El cuestionario que hemos propuesto para ir resolviendo con los estudiantes en el desarrollo de esta exposición es el siguiente. Selecciona los conceptos claves de la clase y con la ayuda de la tabla periódica que está en la parte inferior, realiza cálculos de diferencia de electronegatividad para predecir la clase de enlace químico. Jóvenes, no siendo más por el día de hoy, espero haber dejado muchas inquietudes y nos estaríamos viendo en una próxima situación